Bueno, vamos a comenzar hablando sobre un poco más a fondo sobre este tema. Primero vamos a hablar sobre la creación de la Unión Soviética y las causas que llevaron a la revolución de 1917. Primero tenemos que ver las transformaciones socioeconómicas que en la Rusia de principios del siglo XX se produjeron. Rusia continuaba siendo una sociedad agraria, regida por el poder absoluto del zar Nicolás II. For 300 years, the Romanovs ruled Russia. They might have ruled for 300 more. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX, algunas cosas estaban cambiando. En las grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, se produjo una rápida industrialización, lo que supuso la aparición de una burguesía que pedía un sistema liberal parlamentario, participar en la política. También aparece el incremento del número de obreros, del proletariado, lo que supuso el nacimiento de estos partidos asociados a las ideas marxistas. El más importante fue el Partido Socialdemócrata Ruso, que pronto se dividió entre radicales o también llamado bolchevique. ¿Eres un bolchevique? No, a los bolcheviques no les gusto y ellos no me gustan a mí. No distinguen el bien del mal. Que estaban dirigidos por Lenin, por Trotsky y por ahí un Joseph Stalin. Por otra parte estaban los moderados, llamados los mencheviques, que eran socialistas no tan radicales, que quedan en cambio pero paulatinos. Pues bien, ya tenemos al zar, la política autocrática, tenemos a los burgueses que quieren tomar el poder y tenemos los obreros que también quieren que haya un cambio. Todo el mundo quiere cambio, menos el zar. Imaginad que sois obreros, que apenas podéis comer, que pasáis frío, 8 vuestros hijos no tienen médico y que el zar que os exige impuestos manda a los jóvenes para morir. Pues bien, en 1905 Rusia vivía una fuerte crisis económica tras la derrota de la guerra ruso-japonesa. Ese año estallaría una pequeña revolución. Una revolución a partir del Domingo Sangriento. A chain reaction from what began as a peaceful demonstration one day in January 1905, Bloody Sunday. En enero, una manifestación de obreros que se dirigía pacíficamente al Palacio de Invierno del Zar en San Petersburgo fue duramente reprimida. Estallan en toda Rusia huelgas, revueltas, dirigidas por consejos de obreros, también llamados soviets. La burguesía colabora con el movimiento contra la dictadura autocrática del zar. El zar realiza pequeñas concesiones para atraer la burguesía, crea un régimen liberal con un parlamento, consigue debilitar un poco la revolución. Sin embargo, a los años siguientes el zar volverá a las andadas y volverá de nuevo a la dictadura. Esto será inadmisible. Años más tarde se unirá a esta situación los efectos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un desastre para los rusos. Las continuas derrotas y la prolongación durante años de la guerra provocaron el descontento de los soldados, el hambre y de la población. Al fin, hicieron lo que todos los ejércitos sueñan hacer. Volver a casa. Mal pertrechado, sin alimento. Y ya esta situación se repetía. Aquello fue el principio de la revolución. Llovía sobre mojado. Desertores. Esto llevó al pueblo a radicalizarse. Los campesinos y los obreros pedían cada vez más paz. Pedían pan y tierra, rechazando el gobierno del zar. Esta situación estalla en octubre de 1917, cuando los bolcheviques salen a las calles con los soviets y toman el poder. El poder será compartido con los mencheviques, pero los bolcheviques se opusieron al nuevo gobierno. Estos querían ir más allá y proclamar la revolución comunista. En abril, Lenin llega del exilio y viene con unas tesis, que son conocidas como las tesis de abril. Ese Lenin va a ser el nuevo zar entonces. Escucha, abuelito, no más zares, no más amos, solo obreros en un estado obrero. Con los que pretendía conseguir el apoyo del pueblo con el lema pan, paz y tierra, el poder para los soviets.
revolución comunista, rechazo de la guerra y la vuelta a casa de los soldados, repartición de la tierra entre el campesinado y la toma de todas las industrias. A finales de octubre, los bolcheviques se lanzan contra el gobierno provisional y toman el 25 de octubre el Palacio de Invierno, al grito de ¡todo el poder a los soviets! Se creará entonces un gobierno comunista formado por comisarios del pueblo, presididos por Lenin y formado por líderes bolcheviques como Trotsky, y aquí aparece Stalin. Se proclama la dictadura del proletariado, dirigida por el Partido Comunista. Entre 1917 y 1923, los bolcheviques construyeron un nuevo Estado comunista. ¿Dirigido por quién? Claro, por Lenin, que engloban a todos los territorios del antiguo imperio ruso, y se crea la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el país más grande del mundo. El nuevo gobierno realizará unos decretos para cumplir sus promesas de pan, paz y tierra. Tenían que cumplir. ¿Y qué hicieron? Primero, el decreto de la tierra. Expropiación de las tierras de los terratenientes, que son repartidas entre los campesinos pobres, consiguiendo el apoyo así de todo el campesinado. El decreto de la industria. Nacionalización de las fábricas y los bancos que pasan al control del Estado, consiguiendo el apoyo obrero. El decreto de la paz. Retirada de Rusia de la guerra y firma del Tratado de Brest-Litovsk. Rusia pierde enormes territorios, pero el nuevo gobierno consigue el apoyo de los soldados. Entre 1918 y 1920 estalla la guerra civil en Rusia. Ha estallado la guerra civil. Bien. ¿La guerra civil bien? Los bolcheviques, organizados en el Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, defenderán la revolución frente a los ejércitos blancos, donde se engloban todos los grupos opositores, los mencheviques, los zaristas, las potencias extranjeras, incluso Estados Unidos manda soldados a Rusia. Estos contaban con potencias extranjeras, por lo tanto, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, como hemos dicho, intervienen en Rusia con la intención de evitar el contagio revolucionario al resto de Europa. Así como vimos en España un cordón sanitario contra las ideas de la Revolución Francesa, ahora era hora de terminar con la expropiación de la propiedad privada. Ese era el fantasma del comunismo. Al final los bolcheviques ganarán la guerra con gran sacrificio, con gran arrojo. Somos partisanos rojos y fusilamos a los desertores. Y también, por supuesto, por la oposición del Ejército Rojo y Trotsky. ¡Ahora! El zar y toda su familia serán aniquilados, serán asesinados. Solamente parece que una pequeña Anastasia se escapó, pero eso queda ahí en la memoria de la historia o de la intrahistoria. Al final, los bolcheviques ganarán la guerra, pero en 1924 muere Lenin. Lenin, el padre de la revolución bolchevique, acaba de morir. Y se inicia una lucha brutal por el poder, por la sucesión, por la herencia comunista, por la herencia del poder entre Trotsky que fue el jefe del Ejército Rojo y el segundo líder de los bolcheviques, muy importante, era el heredero natural, y un tal Joseph Stalin. Al final se impone Stalin. Expulsando del país a Trotsky, que después sería asesinado en el exilio. ¿Por quién? Por los secuaces de Stalin. ¿Por quién si no? Stalin controlará el Partido Comunista. Se establecerá un culto a su personalidad.
Tu espíritu, Stalin, es más luminoso que el sol. Al gran líder, adorado, pero a la vez temido por el pueblo. Siente amor por Stalin y lo aseguramos con nuestra inquebrantable confianza. Estatuas llenan todas las ciudades y se impone la obediencia al dictador. Una obediencia que es llevada a cabo por la vigilancia de una enorme burocracia formada por funcionarios que hacen cumplir esta obediencia. El terror como uno de los pilares básicos para controlar a los ciudadanos a través de una política de miedo. Una política que estará basada en la policía política, el KGB, que reprimía cualquier forma distinta de pensamiento, con unos métodos de tortura hasta antes nunca vistos. Se prohíbe la discusión, el debate en el Partido Comunista y se inician las conocidas purgas que suponen el asesinato de buena parte de los líderes bolcheviques. Más vale pasarse de la raya que quedarse corto. Algo curioso que encontramos en la política represiva de Stalin fue la damnatio memorial. Esto que venía de tiempos inmemoriales, que era cuando en Egipto la figura, el recuerdo de los faraones era borrado, los rostros de los personajes más ilustres eran cincelados para que nunca más se volviera a hablar de ellos. Esto también ocurrió aquí en Rusia, en la Unión Soviética. Stalin cogía fotos famosas y eliminaba a los personajes que en la realidad desaparecían y nunca eran vistos. Se desarrolla una economía controlada y dirigida por el Estado y se inicia la colectivización forzosa de las tierras. Se integran en granjas colectivas llamadas sovjós y koljós. Los campesinos que se oponen serán enviados a campos de concentración a Siberia, los llamados gulag. No son los campesinos. Cualquier disidente iba enviado a Siberia. Algunos hablan que incluso Stalin mató más gente en los campos de concentración de Siberia que el propio Hitler hizo en los campos de exterminio nazi. Y su muerte no sirve de nada. Bueno, y con esto pues terminamos. But for the devastating force of events still reverberating through the history of our times.